Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les presento esta hermosa suculenta. Esta es una Echeveria Afterglow. Es un híbrido, por lo que no lo vamos a encontrar en la naturaleza. Desciende de dos Echeverias, una Canté y una Xaviana. Ahora, como es un híbrido, no la encontramos en la naturaleza, entonces se podría decir que desconocemos su origen. Sin embargo, como las dos de donde proviene son mexicanas, pues es mexicana. Dejémoslo que es mexicana. Si los cuidados son adecuados, pues las rosetas tendrán entre 30 a 40 centímetros de diámetro y unos 15 o 20 de alto. Y con respecto a las plagas, es atacada por la cochinilla algodonosa, pulgones y hongos. Yo les soy sincero, el único problema por el cual he tenido que he afrontado con respecto a ella es la cochinilla. Es el único. Realmente es un manjar para ellas. En un descuido es invadida por esta plaga. Ahorita, pues, si se dan cuenta, todas estas manchas, pues, es el tratamiento que tiene. Digamos que está como blindada. Estos de aquí son nuevos y todavía no le he agregado eso, pero ahorita estamos bien. No ha sido atacada. Entonces, más o menos le manejo el tratamiento por prevención. Podemos tener sol directo o sol parcial. El problema es de que si no recibe una buena cantidad de iluminación, lo que va a pasar es que no va a tener estos tonos de color. Así como este tiene un color oscuro y un borde rojo, y se dan cuenta cómo va cambiando el color a las hojas que ya tienen más tiempo. Pero veamos, si no recibe mucho sol, no va a tener esta variación de colores, pero si recibe de exceso, vamos a tener problemas con quemaduras. Entonces tenemos que estar supervisando eso para que podamos disfrutar estos colores. Es que son bastante llamativos. Florece en verano. Las flores pues van a ser entre rojo, naranja y amarillo. Entonces imagínense, pues ha de ser un contraste con los colores en sí de la planta. Entonces debemos de mantenerla, darle su mantenimiento quitando las hojas que estén marchitas. Generalmente van a empezar a marchitarse de aquí para allá. Y siempre revisemos en la parte de abajo, porque ahí es donde tienden a aparecer la cochinilla y a veces no nos damos cuenta que ahí está todo este tipo de plagas escondidas. No tolera el frío ni las heladas, entonces tenemos que tener cuidado dónde la vamos a colocar para que no tenga que padecer estas estaciones que no son las que ella tolera. El sustrato es drenante y lo que me gusta es que puede soportar cualquier tipo de sustrato, pero tiene que ser drenante. Entonces ahí no hay ningún problema. Con eso yo podría decir que es una planta de fácil cuidado. Ahora, los riegos, pues obviamente cuando el sustrato permita. Vamos a regar obviamente cuando el sustrato esté completamente seco. Y todavía podemos dejar pasar unos días. La cosa es que no tengamos exceso de sustrato, si no vamos a tener problemas. Miren, como les mencionaba, el mantenimiento es importante, porque si dejamos que se acumulen hojas secas de aquí, marchitas, ahí es donde le vamos a dar cabida a la cochinilla algodonosa. Y como les digo, a mí el mayor problema que he tenido con esta plantita es la cochinilla. Entonces siempre tenemos que tener cuidado. El trasplante lo vamos a hacer en verano. Y esta la acabo de trasplantar porque ya la maceta está bastante pequeña. Entonces ahorita se va a llevar un poco más de tiempo para que
la pase a otra maceta. Yo diría que el crecimiento es moderado, pero como les repito, la clave aquí es la cantidad de luz que va a recibir. Se dan cuenta aquí tiene unas manchas. Es que esas manchas moradas son las que la hacen interesante, y todo este borde es una planta muy colorida. Entonces, como les digo, yo diría que es de fácil cuidado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, yo diría, la luz, la exposición de sol, exceso de riego y el mantenimiento para que no se acumulen ahí la cochinilla, que repito, para mí es la peor plaga con la cual es atacada. Entonces, información bastante importante y poca, porque realmente es de estas suculentas muy bonitas y que no requieren mayores cuidados. Así que gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido, estimados amigos. Hasta luego.